Yo lo que quería hablarle y hacer una reflexión es sobre lo que significa la Biblia para nosotros. La Biblia es un libro, es papel, tinta, cartón, pegamento, no más. Pero la Biblia es la palabra de Dios y nosotros no adoramos la Biblia como una reliquia. ¿Está bien? Porque prácticamente todas las religiones buscan adorar algo que sea tangible. Nosotros no hacemos eso. Nosotros amamos la Biblia, defendemos la Biblia, amamos la palabra, porque es la palabra de Dios, pero no el libro en sí. Por ejemplo, no sé si se ve, pero yo mi Biblia la tengo toda escrita. Y alguno puede decir, ¿cómo escribe la Biblia? No, a mí me gusta estudiar la Biblia y anotar las cosas que me van gustando. Me gusta toda la Biblia, pero las cosas particulares que voy encontrando las escribo. Nosotros la respetamos, la amamos, pero no adoramos el libro. Adoramos al Dios del libro. Entonces, la primera pregunta para hablar sobre lo que es la Biblia para nosotros, para los hombres y mujeres de fe. La primera pregunta que le quería hacer es, ¿qué es la Biblia? La Biblia es... Exactamente, no hay otra respuesta. La Biblia es la palabra de Dios. Solamente encontramos la palabra de Dios en las letras de la Biblia. La Biblia es la única autoridad de fe y de doctrina. O sea, nosotros lo que creemos es todo en base a la Biblia. Y la Biblia nos sirve para edificarnos. Así que quería desarrollar estos 3 puntos. Primero, la Biblia como palabra de Dios. Segundo, que es nuestra única fuente de autoridad. Y tercero, es que la Biblia nos edifica. Bien, el primer punto que quería comentar es sobre la Biblia como palabra de Dios. ¿Estamos todos de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios? ¿No? Bueno, esto es algo que solamente merece ser creído. A nosotros nos dicen creyentes. ¿Por qué? Porque creemos en Dios, creemos en el Dios de la palabra, creemos en todo lo que dice la Biblia. Entonces, a partir de allí somos creyentes, creemos lo que está en la Biblia. Después, la Biblia es la autoridad de Dios, como Él mismo lo expresó en su palabra. Voy a pedir que busquemos juntos un libro complicado, el libro de Oseas. A ver quién lo encuentra. A veces es fácil predicar del Nuevo Testamento, de las cartas paulistas, pero vamos a ir al libro de Oseas para leer un versículo, la mitad de un versículo muy cortito. Oseas 8:12. Vamos ahora. Les escribí las grandezas de mi ley. Acá está hablando Dios y está escribiendo el profeta Oseas. Claramente Dios escribió la palabra y lo que escribió no fueron solamente palabras, sino fue la ley. ¿Y por qué Él puede escribir la ley? Porque Él es la autoridad. Así que consideramos a la Biblia como la autoridad absoluta. La Biblia como palabra de Dios también fue inspirada por Dios. Hay muchísimos versículos para apoyarse en esto, pero cuando dice que la Biblia fue inspirada, está hablando de que fue soplada. Hay varias acepciones del griego de esta palabra, pero cuando dice inspirada quiere decir que Dios sopló. ¿Y qué pasa cuando Dios sopla? Dios formó un hombre y sopló. ¿Y qué pasa? Exactamente. Entonces, la gran diferencia de la Biblia con el resto de los libros es que la Biblia es un libro que está vivo. Esa es la gran diferencia. Es la palabra de Dios y es un libro que está vivo. Está tan vivo que es actual, fue actual en el pasado, es actual hoy en el presente y seguirá siendo actual en el futuro. La Biblia está viva. El segundo punto que estábamos hablando al principio es la Biblia como autoridad de fe y doctrina. Toda la Biblia es nuestra única doctrina. Todo lo que dice la Biblia nosotros lo aceptamos, lo creemos y estamos seguros, convencidos que la Biblia es nuestra única doctrina. Para no hacerlo largo, hay 2 tipos de doctrinas, las doctrinas fundamentales y las doctrinas generales. Ustedes pueden pensar por qué nosotros somos así y otras iglesias son de distinta manera y se manejan de otra forma. Bien, la doctrina fundamental no cambia. Por ejemplo, un ejemplo de doctrina fundamental es que Jesús es Dios. ¿Está bien? En eso estamos todos de acuerdo. Y los que no están de acuerdo, hay alguna Biblia que no es Biblia que está por ahí que trata a Jesús como que no es Dios, es porque no es de Dios. Tan sencillo como eso. Esa es una doctrina fundamental.
Lo que son doctrinas fundamentales son fáciles de entender, están a disposición de todos los que quieren estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque todas ellas apuntan hacia la salvación del hombre. Entonces la manera de ser salvos no es difícil, no hay que ser un erudito para ser salvo. Entonces todo lo que sea doctrina fundamental está a disposición. Y después hay doctrinas generales que sí, que ahí cambia a veces la manera de verlos. Esto es bastante complicado de explicarlo en el breve tiempo que tenemos, pero cuando vemos diferencias es que la doctrina fundamental no cambia, la doctrina general tampoco cambia, pero a veces la interpretamos de distintas maneras. Son solamente detalles, nada más. Otro punto es que en la Biblia no hay contradicciones. Es algo extraordinario ver que en un libro que fue escrito por casi 40 autores, un libro que fue escrito por 1400 años, un libro que fue escrito desde un profeta, les voy a tomar una evaluación a ver si saben. Hay un profeta que él mismo dijo: yo no soy profeta, yo soy un boyero y junto higos. Cuando Dios vino y le habló, le dijo eso: yo soy un boyero. Un boyero ni siquiera es un pastor. Un boyero es el que cuida a los animales que no se pasen de acá para allá, nada más. Eso es un boyero. ¿Se acuerdan quién lo dijo? No, es difícil. Estamos con los profetas menores, es complicado. Fue el profeta... ¿Cómo? No. Amós, ahí está. Ahí salió. El profeta Amós era un boyerito. Y fue profeta y escribió uno de los libros que está en la Biblia, escribiendo la palabra de Dios. Desde él hasta, por ejemplo, Salomón, que en su momento se decía que él fue el hombre más sabio que pisó la tierra en ese momento. O sea, los extremos. Otro ejemplo es Moisés, un hombre que estuvo terriblemente preparado en la cultura más avanzada que había en esa época, que era Egipto. Él era uno de los príncipes del palacio de Egipto, estaba codo a codo con los gobernantes, o sea, tenía la mejor cultura que había en ese momento, y él escribió los primeros libros de la Biblia. En el Nuevo Testamento, si seguimos haciendo ejemplos, tenemos un rabino que era de la Premier League. ¿Quién era? Pablo. Desde él hasta un pescador que también escribió libros en la Biblia, que había varios. Por ejemplo, uno, Pedro, el más conocido, Pedro. Entonces, fíjense en la diferencia de personas que había, pero ninguno de ellos se contradice. En ninguna parte de la Biblia ninguno contradice lo que decía el otro, porque el mensaje que está escrito es un mensaje divino. Por eso decimos que la Biblia es inspirada por Dios, escrita por distintas personas. La inspiración de la palabra de Dios es de manera literal. Hay algunos que dicen que la manera que Dios le dijo a los autores que escriban es de manera conceptual. Hasta hay algunos seminarios bíblicos que enseñan eso, pero está mal. Dios no le decía: Pablo, escribí de tal tema, y se iba. Dios le ponía en el corazón: Pablo, escribí esto y eso. Por eso vemos el poder de síntesis que tiene la Biblia, y por eso vemos la perfección que tiene la Biblia. En cada página de la Biblia, Dios está ofreciendo la salvación para el hombre. Solamente Dios salva, solamente logramos la salvación a través de nuestro Señor. Y Dios siempre, desde el comienzo del relato, desde la época del Génesis hasta el final de la Biblia, siempre Dios propone y ofrece y pone a disposición la salvación para el hombre, en todas las páginas. Esto es muy distinto a lo que se está predicando en la actualidad. Vemos un evangelio que es parcial, que se hablan fragmentos de la Biblia o solo algunos temas de la Biblia, no se habla de toda la Biblia. Hoy en día vemos que se está predicando un evangelio que está centrado en el hombre, un evangelio que no necesita de tanto arrepentimiento, necesita que vayamos a una iglesia, que escuchemos buenas canciones, que no seamos malos y que pidamos perdón por lo que hacemos y nada más. Entonces, la Biblia tiene muchísimas cosas que tenemos que estudiar todo el tiempo. Las cosas que son lindas, las promesas, y también tenemos que conocer cómo es Dios. Por ejemplo, cuando Dios se enoja, cuando aparece la ira de Dios. Hay cosas que medio que no nos gusta porque nos molesta y la dejamos de lado. Pero nosotros tenemos que estudiar la Biblia
de punta a punta, sin dejar nada de lado. Por ejemplo, sobre el Evangelio es muy profundo, es un tema, es el tema de la Biblia, y es el tema que nosotros tenemos que predicar. Como decían hoy los chicos acá adelante, toda la Biblia se centra en la cruz de Cristo, y ese es el verdadero Evangelio. Nosotros tenemos que alcanzar la salvación que la tenemos a disposición, no porque nosotros vamos a hacer algo, sino porque Dios nos da la posibilidad de ser salvos para su gloria, y nada más. Nosotros cuando hablamos de temas del pecado, a veces nos sentimos molestos. Cuando tenemos que hablar de problemas que tenemos que resolver, cuando tenemos que enfrentar problemas, peor, cuando nos tenemos que arrepentir y hacer algo distinto, cambiar, eso es muy complicado. Y la Biblia nos insta todo el tiempo a eso. Ese es el verdadero Evangelio. Les cito solamente Gálatas, un versículo, dice, acá está escribiendo Pablo y dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, o sea, lo recibimos acá, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito o excomulgado. O sea, es bravísimo lo que dice Pablo. Nosotros tenemos que predicar el evangelio que está en la Biblia completo. Nada se tiene que agregar y nada se tiene que recortar. Por ejemplo, en la época de Jesús, había dos autoridades religiosas de la época que todo el tiempo lo seguían a Jesús para escuchar a ver qué decía, que eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos le agregaban a la Biblia. Ellos en esa época tenían el Antiguo Testamento, pero ellos agregaban a la Biblia, agregaban las tradiciones. ¿Les suena? Los saduceos, por el contrario, recortaban. Ellos, por ejemplo, un ejemplo, no creían en la resurrección. Y la Biblia habla todo el tiempo de resurrección. Las profecías sobre el Cristo habla de que Él iba a resucitar. Y ellos eran autoridades religiosas de la época, pero editaban la Biblia, recortaban. Ahí tenemos en disposición algunas Biblias que están editadas, que se le cambian los signos de puntuación, que desaparecen palabras, que términos aparecen en minúscula, que no están en minúscula. Es muy parecido a lo que pasa hoy en día. La Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia, de tapa a tapa, inclusive las tapas. Cuando pusieron la tapa de atrás de la Biblia, ya está, no hay que agregar más nada. Nada más. Todo lo que tenemos que saber está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro que edifica al pueblo, que es el tercer punto que hablamos al principio. Porque la Biblia no es un libro de información. No es un libro histórico. La Biblia es un libro de formación. No es de información, es de formación. Nosotros nos tenemos que formar en base a lo que dice la Biblia. Por eso la tenemos que leer, la tenemos que estudiar. Depende, no importa si nosotros tenemos la capacidad de aprender rápido, si podemos leer muchos libros de la Biblia, si la entendemos más fácil, si tenemos una biblioteca con comentarios, no importa, cada uno a su manera, como pueda, no importa cómo es, porque Dios lo que mira no es la acción en sí, sino Él mira el corazón nuestro. Y si Él ve que nosotros estamos buscando de aprender más de Él, Él nos va a ayudar, así de sencillo. Entonces la Biblia, decimos que la Biblia edifica al pueblo de Dios, por eso la tenemos que estudiar, porque es un libro de formación. La única manera que tenemos de conocer a Dios es a través de la palabra, no hay otra. Por eso nosotros insistimos en el devocional, que es un estudio privado, particular de la Biblia, y después también eso mismo nos sirve para compartirlo entre los hermanos. También las reuniones nos ayudan a descubrir más y más la palabra de Dios. Lo que quiero hablar ahora es la Biblia en la congregación. Ya sabemos de qué se trata la Biblia históricamente, sabemos de qué se trata la Biblia doctrinalmente, y ahora quiero hablar de la Biblia en la congregación. Como decíamos, los apóstoles utilizaron muchísimo la Biblia y ellos tenían la característica de que no tenían, salvo Pablo, que creo que es el único, pero no creo que los demás hayan tenido a disposición el libro, así que ellos predicaban la Biblia de manera oral, verbal. Ellos no podían decir, vamos a buscar tal cita y leerla, no podían, así que la tenían que tener acá. Pablo, antes de predicar, estuvo muchos años preparándose antes de salir a predicar el Evangelio. Eso nos da cuenta de que cómo nos tenemos que preparar para exponer la palabra de Dios.
Por ejemplo, Juan, cuando arranca su primera carta universal, dice: lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo con mayúscula de vida. Juan está diciendo que él nos va a contar en una carta abierta lo que él vio, lo que él contempló, lo que él escuchó y lo que él tocó sobre el verbo con mayúscula de vida. Está hablando de la palabra, el verbo de vida. A lo largo de la historia el diablo nos quiso separar siempre de la Biblia. Desde que estuvo a disposición la palabra de Dios en un soporte, en un soporte como es el papel en la actualidad y los demás en la antigüedad, siempre nos quiso separar. Hace una semana estuvimos con Alessandro visitando el Museo Provincial. Él cumplió años y como le gusta la historia, nos pidió de que lo llevemos allá. En el museo ese hay un sector que está dedicado a los altares de la época de la colonia. No sé si alguno los vio, es una exposición permanente, están siempre ahí. Y ahí muestran altares de la época de la colonia. Yo los que vi eran unos de Salta, otros de Bolivia, de la zona del norte. Y es un mueble que se usaba en las iglesias de esa época, que ocupaba toda una pared, un mueble gigante. Un mueble que era un lujo, porque estaba todo, hay uno que es toda madera tallada, el otro es toda madera enchapada. La verdad que como mueble es un lujo. Ese era el altar de las iglesias de hace 200 años. ¿Y saben qué? No hay lugar para poner la Biblia. Es una pared, pero se usa para otra cosa, pero la Biblia no se puede poner en ningún lugar. Evidentemente en esa época no se usaba la Biblia. En la época de Lutero tampoco se usaba la Biblia. Por eso surgió ese avivamiento que fue la Reforma, que ese sí fue un avivamiento real. Nosotros a veces escuchamos hablar de la palabra avivamiento de una manera muy liviana, pero el verdadero avivamiento es la necesidad imperiosa de volver a la palabra. Y el púlpito, a mí me encantó cómo está hecho, lo grande que es, porque para mí el púlpito en las iglesias es el trono de la Biblia. Y lo digo buenamente, no es para adorar el libro, sino para dar un indicio de la centralidad que tiene la congregación en la palabra. Espero explicarlo. Porque hoy en día vemos muchas iglesias en donde el púlpito, que es simplemente un mueble, no es un altar, no es nada raro, es un mueble que sirve para apoyar la Biblia. Pero vemos hoy en día muchas iglesias en donde el púlpito molesta. Vemos muchas iglesias que directamente sacan el púlpito. ¿Por qué sacan el púlpito? Porque empiezan a haber otras prioridades. Por ejemplo, sacan el púlpito porque el predicador y la congregación de ese lugar necesitan un escenario, no un púlpito. Ahí escuché un sí, alguien está de acuerdo con lo que digo. Es verdad, dicen, bueno, no estoy solo en esta. El púlpito molesta. El predicador necesita tener espacio para empezar a caminar y mostrar la elocuencia, cosa que yo no tengo, la verborragia para hablar y para mostrarse casi él mismo. Es más, hay algunos lugares que montan un show, reunión tras reunión. Un show eclesiástico, un show evangélico, un show donde hay mucha música, colores, sensaciones, en fin. Pero la Biblia queda de lado. A veces aparece una persona que viene con la Biblia y lee un versículo y lo usa solamente como disparador para hablar lo que él tenía ganas de hablar, no hablar lo que dice la palabra de Dios. Agarra un tema, vamos a hablar de tal tema, lee un versículo y empieza el parlamento. Y ahí empieza un mensaje carnal. ¿Y qué pasa? Muchas veces los oyentes también son carnales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ida y vuelta funciona. Vemos muchísimas reuniones de este tipo que están tapadas de gente. ¿Por qué? Porque la demanda y la oferta se complementan. Exactamente. Entonces, hay demanda, hay oferta, entonces vemos que muchísima gente se junta con la excusa de leer la Biblia, de ir a una iglesia, pero realmente están satisfaciendo sus necesidades carnales y también están recibiendo un mensaje carnal, un mensaje que no sirve. Estamos invadidos de predicadores
o profetas bíblicos que agregan cosas a la Biblia, agregan, como decíamos recién, tradiciones, cosas que no dice la Biblia, cosas sacadas de contexto de la Biblia, por eso la Biblia necesita estudiarse. Y para resumir, si nosotros queremos predicar la palabra de Dios, solamente tenemos que mirar lo que dicen las letras negras de la palabra de Dios, no los espacios en blanco. ¿Está bien la idea? No hay nada escondido, no hay nada entre líneas en la Biblia. Solamente si nosotros tenemos que predicar, solamente leyendo las letras negras, ahí está todo. Y la Biblia nosotros la entendemos como que es suficiente, no hace falta más. Si alguien se para en este lugar y habla de más cosas que no están en la Biblia, díganle, es suficiente, ya está. No, ni siquiera tómense el tiempo de escuchar, porque, por ejemplo, el autor de Hebreos trata este tema diciendo: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de la Biblia. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, o sea, todo aquel que se alimenta de leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso tienen los sentidos ejercitados, para el discernimiento del bien y del mal. Este es cortito, pero es profundísimo este pasaje de la carta a los Hebreos. Es terrible lo que está diciendo acá, porque esto pasó a lo largo de toda la historia. Por eso yo desde este lugar insto a que cada uno, no importa su capacidad, no importa su situación, pero que todo el tiempo se comprometa en buscar la palabra de Dios, en la palabra de Dios, las respuestas que está buscando, de estudiar, de tomarse un tiempo, de no agarrar versículos sueltos, de tomarse el tiempo de leer el contexto, de estudiar, cada uno como pueda, de estudiar la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Quiero dar un ejemplo y quiero hacer una aclaración también en base a este ejemplo. Es un ejemplo extremo y vemos congregaciones enteras que, como dice el autor de Hebreos, son niños, lamentablemente, y fue a lo largo de toda la historia pasó. ¿Qué pasa cuando se juntan niños solos en un lugar, todos juntos, y no tienen nadie que los cuide? ¿Qué pasa? Hoy, por ejemplo, en la escuela dominical, si sacamos todas las maestras y los dejamos los pibes solos, arriba, hacen un desastre. Empiezan los griteríos, se tiran al piso, se pasan de rosca, se tiran agua, se ensucian la ropa, hacen un desastre. Lamentablemente vemos congregaciones así, ¿o no? Veo muchas cabecitas. Lamentablemente, muchos son hermanos nuestros, muchísimos son hermanos nuestros. Vemos congregaciones que hacen este tipo de desórdenes, de escándalos, y la palabra justa es la que dijo el autor de Hebreos: como niños, se comportan como niños descontrolados. ¿Y qué pasa si nosotros dejamos de lado la palabra de Dios? Se nos va la referencia de autoridad, entonces nosotros nos comportamos también como niños, o sea, estamos todos en ese riesgo si nosotros dejamos de lado la palabra de Dios. El apóstol Juan escribió palabras del Señor cuando Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Acá nuevamente, las sensaciones, la carne, nosotros tenemos que apuntar a lo espiritual. A lo espiritual. Sigue diciendo: las palabras, la Biblia, que os he hablado son espíritu y son vida. Esto lo dijo el Señor. ¿Vamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Que nadie se enoje, por favor. Cuando dejamos de lado la palabra de Dios somos como niños, no tenemos esa referencia de autoridad y estamos movidos por los sentimientos, que es una fuerza muy fuerte. ¿Y qué pasa? Empezamos a competir con los hermanos, como hacen los chicos, para llamar la atención, para ver quién se destaca más. El ejemplo es justo. Y para terminar, nosotros no leemos la Biblia ni la estudiamos para nosotros mismos. Lo que nosotros hacemos con la Biblia es estudiarla para también saber las cosas que nos están diciendo. Por eso yo lo que estoy diciendo en este momento, yo quiero que ustedes lo analicen en base a la palabra.
porque es un riesgo muy grande de que si el oyente no sabe de qué se trata, puede ser que escuche cualquier cosa y se la crea, lamentablemente. Entonces, por eso todo el tiempo tenemos que estudiar la palabra, todo el tiempo, revisar. Y cuando estudiamos la palabra, tenemos un ida y vuelta que es maravilloso. Tenemos un ida y vuelta hablando de las cosas del Señor, las cosas de la palabra, entre nosotros los hermanos, con los pastores, con los maestros de escuela dominical, con todos. Y eso es maravilloso, ¿por qué? Porque eso es lo que nos edifica. La palabra de Dios, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, y nosotros buscando la verdad, que la verdad está solamente en la palabra de Dios. Así que yo insto a la congregación que nunca dejemos de estar centrados en la palabra, y cuando nos alejamos, por favor, volvamos a la palabra. Muchas gracias.